Divino Maestro, el programa donde el Maestro nos muestra los tesoros de su sabiduría y nos da a conocer al Padre. Conducido por Madre Rocío, discípula de Jesús. Divino Maestro, contemplando el rostro de Jesús en nuestro andar. Iniciamos. Abre las puertas de tu corazón y pídele al Señor que hoy te revista. Soy la Madre Rocío, eres discípula de Jesús, en su programa Divino Maestro. Y estamos pues muy contentos ya. El Mini Cooper ya tiene dueño. Estamos avisando. Ya se les dio a conocer a ellos la gran noticia. Y el señor Horacio Arévalo, con el número 772, es el ganador del Mini Cooper y además ganador de un hermoso cuadro de la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe. Luego el segundo lugar fue para María Josefina Guevara. Ella es de las personas que van al desayuno Pro Radio Coinonía en La Escondida, y con el número 1418 ella se ganó un cuadro de la Virgen María de Guadalupe y $500. También tenemos a Ángeles Alonso, que con el número 753 gana el tercer lugar y que es $300 y además un precioso cuadro de la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe. Aquí tenemos los ganadores. Ya tiene nuevo dueño el baby del padre, el Mini Cooper. ¿Se le veía triste al padre? No es cierto. Él está contento porque él pues lo dona muy, muy generosamente para la obra de Dios, para la radio. Y bueno, pues eso nos da ejemplo, ¿verdad? De que él dona su carro, su baby, y nosotros pues hay que seguir, ¿verdad? Apoyando. Así que pues seguimos en la lucha. No es que ojalá y que fuera esto ya, dijimos, ya salimos de esto y se acabó. No, pues no, seguimos, ¿verdad? Cada mes es la nueva lucha, así que pues estamos todavía luchando. Así que pues despedimos, ¿verdad? Que sea cada mes tu apoyo, que sea cada mes tu ayuda. Y aquí en este programa pues hemos estado aprendiendo, y de verdad aprendiendo con esta belleza, con esta riqueza de la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, que es todo un itinerario de evangelización, todo un itinerario para aquellos que se dedican a la evangelización, por supuesto para mí, y está completísimo. Toca puntos tan tremendos, ¿verdad? Como volver al Evangelio, ¿sí? La alegría que trae el Evangelio, la eterna novedad. Esto lo vimos en el índice, en el capítulo 2, en la crisis del compromiso comunitario, porque de verdad hay una crisis en el compromiso comunitario, y no solamente las comunidades del Evangelio, las comunidades hablando de la Iglesia Católica o de cualquier iglesia, sino también hay crisis en lo que es compromiso comunitario, que es la comunidad de comunidades, ¿verdad? Que es la parroquia, la familia también, pudiéramos decir. Entonces, hay crisis de compromiso en este momento. Y bueno, pues también el Santo Padre nos enseña cómo debe de ser el anuncio del Evangelio. Habla desde cómo debe ser la homilía, el contexto litúrgico y muchas otras cosas más. La preparación de la predicación, es decir, toca todos los puntos más importantes que nosotros debemos de tener en cuenta. Y en este momento estamos en el capítulo 4, ya casi lo estamos terminando. Ya recordemos que el capítulo 4 pues es la dimensión social de la evangelización, ¿sí? Y estamos en este momento estudiando un poquito sobre el diálogo ecuménico. Estamos en el número 244-246, el diálogo ecuménico. Hemos pasado ya lo que fue el pasado programa, el diálogo entre la fe, la razón y las ciencias. Muy interesante, ¿verdad? Cómo nos habla el Santo Padre, como nos dice esta carta que es de Juan Pablo II, Fe y Razón. Sí, estas dos alas, que nos habla de que estas dos alas son aquellas que nos van a llevar a conocer la verdad. Con las dos alas podemos nosotros levantar nuestro vuelo para conocer la verdad. Nunca una sin la otra. La fe, ciertamente, siempre con la fe, pero también con la razón. Somos seres inteligentes, pensantes, que Dios nos ha dado la capacidad, ese don maravilloso de pensar, de razonar. Así que juntas estas dos alas, como nos los diría Juan Pablo II en esa
carta apostólica, ¿sí? Encíclica, que es la fe y la razón. Fides et Ratio, que de verdad es todo también una enseñanza para decir que entre estas dos, la fe y la razón, vamos a poder llegar a la verdad completa. No solamente la fe, no solamente la fe. La fe sin estudio, pues no, definitivamente no. Decía Santa Teresa de Jesús, yo prefiero que una monja más preparada también que una monja nada más piadosa, ¿verdad? Claro que no, una monja bien preparada también, o una religiosa, y que no tenga nada de piedad, pues tampoco, ¿verdad? Juntas, hablando de la vida consagrada, hablando también de los jóvenes, de los laicos, también deben de prepararse, deben de usar la razón. Para eso Dios nos la dio, ¿verdad? La inteligencia, para conocer, para estudiar, para tener propias todos los criterios que a veces robamos de otros, ¿verdad? Pues sobre todo cuando uno está joven. No creo en Dios porque un maestro me lo dijo. No creo en Dios porque una persona que sabe un poquito más me lo dijo. No, yo tengo que llegar a una conclusión. Después de estudiar, después también de abrirme a la fe. Yo tengo que tener mi propia conclusión. Yo creo que en mi caso sí, definitivamente, porque yo hubo un tiempo que leí El Superhombre de Nietzsche y no, pues yo llegué a una conclusión. Dios no existe. No. Nada más por un librillo que leí yo. Bueno, era también El Superhombre. No sé qué otro libro leí de Nietzsche. Y yo digo, no, Dios no existe. Había un caricaturista también, se llama Rius, muy famoso. Y yo leía lo que mis hermanos grandes leían. Realmente no era ni siquiera algo que yo compraba, no. Lo que pasa es que mis hermanos siempre han leído mucho. Entonces, pues todos los libros y los iban dejando. Entonces yo los leía. Entonces, pues imagínense, ese caricaturista decía que el mito guadalupano. Y él afirmaba y tenía estudios y no sé qué, hasta la muchacha que había salido de modelo para pintar a la Virgen de Guadalupe. Entonces yo tuve la idea de que era un mito guadalupano. Ahora tengo mis propios criterios basados precisamente en la fe y la razón. Sí, y absolutamente creo que la Virgen de Guadalupe está plasmada su imagen real, así y fíjense, qué chistoso, ¿verdad? Qué ironía. La misma ciencia lo demostró, y cuando la ciencia lo demostró, ya antes ya lo había creído, pero lo confirma en mí, la misma ciencia, todo lo que han descubierto en esa tilma, la misma ciencia corrobora que ella es realmente, su imagen es algo sobrenatural. Y luego que Dios está muerto, que Dios no existe, óigame, pues claro que ahora estoy totalmente, absolutamente, ¿verdad? Hasta me avergüenza pensar eso. Entonces, por eso el Santo Padre, primero Juan Pablo II, decía en Fides et Ratio, pues que esas son dos alas que nos ayudan a llegar a conocer la verdad. Y aquí el Santo Padre los toca, ¿verdad? Y nos dice que así es, exactamente, así es, ¿verdad? Y luego pues ya vemos, ahora vamos a entrar a lo que es el diálogo ecuménico. Allí hicimos un pequeño preámbulo y paréntesis de lo que vimos el pasado programa. Ahora, el diálogo ecuménico, ahorita tan buscado, gracias a Dios, por el Santo Padre Francisco, tan buscado por Juan Pablo II, por San Juan Pablo II, y que ahora es un ejemplo que todos debemos de seguir. El empeño ecuménico, dice el Santo Padre, responde a la oración del Señor Jesús, que pide que todos sean uno. Juan 17:21. La credibilidad del anuncio cristiano sería mucho mayor si los cristianos superaran sus divisiones y la Iglesia realizara la plenitud de catolicidad que le es propia. En aquellos hijos que, incorporados a ella, ciertamente por el bautismo, están sin embargo separados de su plena comunión. ¿Sí? Tenemos que recordar siempre que somos peregrinos y peregrinamos juntos. Para eso hay que confiar el corazón al compañero de camino sin recelos, sin desconfianzas, y mirar ante todo lo que buscamos, la paz en el rostro del único Dios. Confiarse el uno al otro es algo artesanal. La paz es artesanal. Jesús nos dice, felices los que trabajan por la paz. En este empeño, esto es Mateo 5:9, en este empeño también entre nosotros se cumple la antigua profecía, de sus espadas forjaron arados. Isaías 2:4.
Entonces, dice que caminar juntos, confiarse uno al otro es algo artesanal, es decir, es trabajo, es lucha. Y vaya que es lucha tener un diálogo ecuménico con los hermanos de otras denominaciones, con otros cristianos, y digo otros cristianos no porque haya varios Cristos, sino porque otras denominaciones que también son cristianas, ¿verdad? Y otras que se dicen cristianas, pero que no son cristianas, eso hay que tener muy claro y de verdad tenerlo y proclamarlo. Hay denominaciones, bueno, en esas serias sectas, ¿verdad?, que se dicen cristianos, y no es cierto, no creen que Jesucristo es Dios, ¿verdad? Solamente es Jehová y Jesucristo pues no es Dios, ¿verdad? O los otros, ¿verdad?, que solamente tienen, bueno, que además tienen otra Biblia, y que pues definitivamente que nadie la conoció, solamente ¿cómo se llama?, el ángel Moroni se la dio a tal persona. No quiero decir nombres, no quiero caer en el juego de ellos, ¿verdad?, pero ya entendemos quién es. Ellos no son cristianos, ¿verdad? Primeramente, los primeros que nombré porque ellos no creen que Jesucristo sea Dios, y eso es terrible. Dice San Juan, primera de San Juan, quien no tiene al Hijo, no tiene al Padre. Pero bueno, vamos a una pausa y regresamos con más en este programa y seguimos en este mismo tema. Aumenta nuestra fe para que lleguemos a contemplarte eternamente en el cielo. Hacemos un corte y regresamos con más en Divino Maestro. Soy Jorge Serrano Limón, director del Comité Nacional Provida y fundador de los Centros de Ayuda para la Mujer. Me da muchísimo gusto estar en este medio. Quiero saludar a todos mis amigos de Coinonía Radio. Le pido al Espíritu Santo los ilumine y lleven la palabra de la verdad a todos los rincones de esta ciudad. Dios los bendiga. Coinonía Radio apoya la evangelización de medios de comunicación en la Arquidiócesis de Tijuana. Puedes hacer tu ofrenda en Banamex o en cualquier OXXO. Número de cuenta 4766-8402-2088-1291. Haz tu ofrenda para que Coinonía Radio pueda llegar a más lugares y dar a conocer a Jesucristo, Rey del Universo. Moringa Coinonía. Mejor salud hacia una mejor vida. La planta de moringa ofrece una amplia gama de resultados comprobadas para la salud y es conocida por los profesionales de la medicina moderna. MoriPlus ofrece al consumidor una forma natural para mejorar su nivel de vida y salud. Moringa Coinonía, de venta en Coinonía Radio o comunícate al 608-3652. Mejor salud hacia una mejor vida. Navidad, tiempo de amor y de perdón. Disfruta estas fiestas navideñas con la música de las Hermanas Trinitarias de María y su disco navideño God Alone. Adquiérelo por solo 100 pesos con Lulú Calzada en Coinonía Radio o al teléfono 664-514-6970 con Tania. Puede ser también un regalo extraordinario en esta Navidad. God Alone, la nueva producción de Navidad de las Hermanas Trinitarias de María. Adquiérelo ya. Jesús, Divino Maestro, eres el camino, la verdad y la vida. Ya estamos de regreso en tu programa Divino Maestro. Regresamos con ustedes en su programa Divino Maestro y les recordamos que estamos meditando sobre esta exhortación apostólica del Santo Padre, ¿sí? Evangelii Gaudium. Estamos ya en el capítulo 4, ¿sí? Y estamos ya en el apartado número 3.
Y vemos lo que es el número 4, ya es el diálogo ecuménico del 244 a la página 246. Y vemos cómo nos dice Santo Padre que este diálogo es algo artesanal, es decir, es trabajo, y de verdad es trabajo. Yo quiero compartirles mi experiencia, varias experiencias que he tenido, ¿verdad? Hablando con otras, el diálogo con otros cristianos de otras denominaciones. Primero alguien muy, muy cercano a mí, alguien que yo quiero mucho, mucho, y que él es de otra denominación, ¿sí? Y el primer diálogo, los primeros diálogos eran súper dificilísimos. Definitivamente eran hirientes para mí, yo creo que también para él, ¿verdad? Porque él me preguntaba cosas que yo sin saber todavía me defendía por puro orgullo, no, es que no, ¿verdad? Después me defendí ya con más, sobre todo con bases bíblicas. Ya después empecé a leer la palabra. No, si yo no empecé a leer la palabra por convencimiento, ¿verdad? Sino por puro miedo, ¿verdad? Y por responderle a esta persona que yo amo tanto y que de verdad llegaba él y su esposa, híjole, y ya traían otra cosa para preguntarme, porque el bautismo de los niños, y Jesucristo se bautizó ya grande, porque los santos, porque las imágenes, porque se le dice padre a los padres, sí, todo eso que ya sabemos, porque la cruz, todo eso. Bueno, pero cuando ya un poquito me puse así como que ya dije, ahora sí tengo que ponerme a estudiar, entonces ya podía responderle y de verdad ya fui sintiéndome más segura. Y yo me recuerdo que en una ocasión yo oré y le dije, Señor, yo no quiero tener en mi corazón esto que no da paz, me roba la paz definitivamente el estar así, porque estábamos, pues ahora sí que, pues sí, compartiendo, ¿verdad? Pero la verdad es que estamos discutiendo, ¿sí? Y cosas de la fe. Entonces a mí no me traía paz, eso me robaba totalmente la paz. Entonces yo oré y dije, yo no quiero vivir así. Yo amo a estas personas, son parte de mi vida bien importante, y yo no quiero dejarlas a un lado. Pero tampoco quiero vivir así con esa tensión y con todo eso en mi corazón, ¿sí? Entonces yo quiero verlos y verlos con alegría y compartir con ellos pues lo de nuestra niñez, lo de todo. Y yo creo que él también oró. Yo creo que sí, oramos juntos, porque a partir de ahí fue bien diferente nuestra vida. Yo recordaba así lo que decía Juan Pablo II, no hay que hablar con ellos de lo que nos desune, sino de lo que nos une. Y lo que nos une es un gran amor por Jesucristo. Eso es lo que nos une. Un gran amor por la palabra, eso es lo que nos une. Pues hay que hablar de eso. Lo que nos desune es ya todo lo demás, ¿verdad? Los sacramentos, varios de los sacramentos, ellos nomás tienen el bautismo. Entonces, si lo que nos desune son los sacramentos, pues no hay que hablar de los sacramentos. Si lo que nos desune son las imágenes, pues no hay que hablar de las imágenes. Cosas así, ¿verdad? Entonces, no es fácil este diálogo ecuménico, para nada. Luego otra experiencia también que tuve y que también me marcó y que dije, no es nada fácil. Una persona de Houston, ellos eran esposos y él era católico. Ella se cambió con los Testigos de Jehová. Entonces él pidió ayuda a las discípulas de Jesús para que pues platicaran con ella, porque pues estaban teniendo muchos problemas. Ciertamente que gracias a Dios habían llegado a la conclusión de que los niños se iban a bautizar por la Iglesia Católica y que ellos iban a ir a la Iglesia Católica, y ella también, pero cada vez que iba a tener una cara, ay Dios, qué fea cara, tenía una cara de no quiero estar aquí, etcétera, ¿verdad? Entonces pues yo accedí, más bien me mandaron a mí, no sé por qué, porque a lo mejor por mi pasada experiencia, me mandaron a mí a dialogar con ella. Entonces llegábamos a su casa, mis hermanas me iban a dejar ahí a la casa, yo allí me quedaba pues casi toda la tarde con ella. Híjole, de veras que era dolor de cabeza, porque no sé, como algo más había allí. Era dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque ya sabía. Entonces yo me llevaba mi Biblia
llevaba todos mis apuntes, iba preparada, por supuesto, ¿verdad? Y empezábamos a hablar. Y era una cosa tremenda porque ella me decía, por ejemplo, una cita bíblica para decir que Jesucristo no es Dios. Ella se basaba ella me dijo esta cita bíblica de Isaías, donde dice: yo no cedo a nadie más mi gloria. Yo no cedo mi ni doy mi gloria a nadie más. ¿Sí? Entonces, dice, entonces Jehová no da su gloria a nadie más. Él es el único merecedor de la gloria. Y pues ya de allí tomé eso. Digo, tienes toda la razón. Gracias por haberme acordado de esa cita. Y en tu propia Biblia te voy a decir. Entonces ya me fui a Juan, donde dice, dame la gloria que yo ya tenía antes de que el mundo existiera. Dame la gloria que yo ya tenía, dice Jesús, antes de que la Biblia, antes de que el mundo existiera. Entonces él estaba pidiendo su gloria que le pertenecía. Tienes razón, Dios no da su gloria a nadie más que solamente a Dios. Entonces Jesucristo, pero allí sí fue imposible. Fue imposible porque es como un muro que se ha levantado en su mente. No. Tú pudieras entrar con todas las citas bíblicas que tú quieras, pero no vas a poder entrar. No vas a poder entrar porque es como un muro de concreto que ellos han puesto en su mente y no. Con su Biblia, yo le decía, aquí está, mira. Yo me fui, por ejemplo, también a lo de Juan, el Evangelio de Juan, donde dice, y en el principio existía Dios, y Dios, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Entonces me fui a esa cita, pero ellos la tienen cambiada. Ella dice, y la palabra era un Dios. Es decir, que están poniendo dos dioses. No, es aberrante, ¿eh? La verdad es que sí, es tremendo eso, porque yo salía con dolor de cabeza porque era ponerle así enfrente las evidencias en su propia Biblia, que Jesucristo es verdadero Dios. Y le decía, es que si tú no tienes al Hijo, no tienes al Padre, como dice San Juan, quien no tiene al Hijo, no tiene al Padre. Y era como un muro de concreto. Jamás ella permitió siquiera que un ápice de duda entrara a su mente. Y yo se lo ponía enfrente y no. Ya es como, no sé qué palabra usar, no quiero ser irrespetuosa, ni mucho menos, ¿verdad? Con ellos, pero como, no sé, algo tremendo que no pudimos. Bueno, entonces por eso el diálogo ecuménico es muy difícil. Absolutamente difícil, ¿sí? Vea, entonces esto es un trabajo. Y aquí, como dice el Santo Padre, ¿sí? Es caminar con ellos sin recelos, sin desconfianza y mirar ante todo lo que buscamos, la paz en el rostro único. Difícil, muy difícil, pero yo creo que es posible. Porque, pues yo sí puedo tener un diálogo ecuménico con alguien que veo solamente una vez, ¿verdad? Como por ejemplo, también otra experiencia que tuve en Michigan, en Halland, así se llama, dice Halland, Michigan. Nos invitaron a una misión y fuimos. Fue una experiencia muy buena. Precisamente llegamos ahí el miércoles de ceniza y fue para nosotros impactante ver varios de los hermanos de otras denominaciones ya habían ellos tomado ciertos signos católicos. Por ejemplo, el miércoles de ceniza ellos lo vieron muy, muy bueno y lo tomaron, ¿sí? Lo tomaron para ellos. Entonces estaba en la iglesia católica, en la misa, estaba una pastora, el pastor, ¿sí? Estaba, creo que era obispa, no me acuerdo. Bueno, estaba una religiosa y estaba el sacerdote imponiendo la ceniza. Yo me fui con la pastora, no, uno de ellos, no me acuerdo con cuál. Me fui porque dije, ay, qué bonito signo ecuménico. Pero no solamente era eso, sino que luego nos fueron platicando ellos, que entre ellos se reúnen a leer la palabra, a estudiar la palabra. Fue muy bonito porque a la iglesia católica se le quemó la iglesia, toda la iglesia, hubo un incendio muy grande y se les quemó totalmente la iglesia. Y entonces ellos abrieron su templo para que la iglesia católica fuera allá a oficiar la misa. Entonces, pues fue una unión ecuménica bellísima. Eso es un gran respeto a lo que tú vives. Se pierden ciertos signos, por ejemplo, yo buscaba imágenes y no hay muchas.
por respeto a ellos que de vez en cuando van a ellos, pero buscando la unidad del diálogo ecuménico, pues se tiene que perder, yo creo que algunos signos, no sé. Entonces, ¿sí se puede? Claro que se puede. Difícil en algunas circunstancias, es muy difícil, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo es lo que quiere, Dios es lo que quiere, ¿sí? Y es lo que nosotros debemos de buscar. Sobre todo, hablando a aquellos que son familiares de hermanos de otras denominaciones, ahí es donde empieza lo difícil, pero con la ayuda del Espíritu Santo y orando, se los digo por propia experiencia, sobre todo orando y pidiéndole a Dios que nos dé el don de la unidad, sí se puede. Ahora nos vemos yo, esa persona que les digo que yo amo tanto y que es parte de mi vida, por supuesto. Entonces llegamos y en algo de la familia le digo que oro yo o predico, o tú predicas y yo oro, o yo predico y tú oras. Y nos ponemos de acuerdo. Quizás sí, pues es bonito. Es bonito porque esta persona tiene mucho que darnos y yo también creo que tengo mucho que dar a mi familia. Entonces, pues eso es muy bonito, ¿verdad? Se puede con la ayuda del Espíritu Santo. Vamos a una pausa y regresamos con más en su programa Formación Comunitaria. Divino Maestro. Aumenta nuestra fe para que lleguemos a contemplarte eternamente. Aquí lo tengo en el apuntado. cielo. Hacemos un corte y regresamos con más en Divino Maestro. Jesús, Divino Maestro, eres el camino, la verdad y la vida. Ya estamos de regreso en tu programa Divino Maestro. El camino que lleva a Belén baja hasta el valle que la nieve cubrió. Los pastorcillos quieren ver a su rey. Le traen regalos en su humilde zurrón. Ropo pom pom, ropo pom pom. Ha nacido en un portal de Belén el niño Dios. Yo quisiera poner a tus pies algún presente que te agrade, Señor, mas tú ya sabes que soy pobre también y no poseo más que un viejo tambor. Ropo pom pom, ropo pom pom. En tu honor frente al portal tocaré con mi tambor. El camino que lleva a Belén, yo voy marcando con mi viejo tambor. Nada mejor hay que te pueda ofrecer. Su ronco acento es un canto de amor. Ropo pom pom, ropo pom pom. Cuando Dios me vio tocando ante él, me sonrió. Ropo pom pom, ropo pom pom. Sí, está con ustedes en su programa Divino Maestro y estamos, hemos escuchado, es uno de mis discos preferidos de las discípulas de Jesús, se llama Os ha nacido un Salvador, ¿sí? De los villancicos. Siempre a mí me han gustado muchísimo los villancicos. Desde niña los escuchaba en plena cuaresma, antilitúrgica me decían. Y ya cuando llegué a la hermandad, antilitúrgica me decían, porque en plena
Pascua yo estaba escuchando los villancicos. Así que, pues bueno, sí me encantan los villancicos. Y hay un disco, una pastorela musical que hizo la hermana Rocío Rosas, discípula de Jesús. Toda es la pastorela bíblica, totalmente, toda es pura palabra de Dios, y es una pastorela bíblica, totalmente pura Biblia musical. De géneros musicales, tiene ranchero, de tamborazo, tiene de tango. Bueno, es una, y a mí me encanta, pues son villancicos también, ¿verdad? Entonces a mí me encantan esta música. Y bueno, estamos meditando sobre la exhortación apostólica Evangelii Gaudium del Santo Padre, y estamos ya en el capítulo 4, y estamos viendo lo que es las relaciones ecuménicas, o más bien el diálogo ecuménico, ¿sí? Estamos en el subtítulo, el diálogo social como contribución a la paz, siempre buscando la paz. Eso es lo que nos debe mover al diálogo. Ya vimos el diálogo entre la fe, la razón y las ciencias, ¿sí? Ahorita estamos viendo el diálogo ecuménico, ¿sí? Y pues vimos que es su trabajo, no es imposible, es posible siempre y cuando la gracia del Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo nos ayude a llevarlo a cabo, solamente por la gracia del Espíritu Santo, si no, no se va a poder. Bueno, las relaciones de la relación, dice, en el judaísmo, las relaciones en el judaísmo. Una mirada muy especial se dirige al pueblo judío, cuya alianza con Dios jamás ha sido revocada. Fíjense nada más. Una mirada muy especial se dirige al pueblo judío. Ahora sí, vamos a entrar en este pueblo, ¿sí? Que es el pueblo de la promesa, el pueblo de la alianza, ¿sí? Y él habla también, no deja de tocar este punto, las relaciones con el judaísmo, ¿sí? Al pueblo judío cuya alianza con Dios jamás ha sido revocada. Es decir, sigue siendo el pueblo de la promesa. ¿Y dónde nos basamos eso? Pues es simplemente la palabra de Dios. Romanos 11:29. Dice que los dones y la llamada de Dios son irrevocables. Híjole, esta cita a mí siempre me ha parecido tan fuerte. Los dones y el llamado de Dios son irrevocables. Quisiera hacer un paréntesis y aplicarlo al llamado, no ahorita aplicarlo al pueblo judío, sino quiero hacer este paréntesis para aplicarlo al llamado personal de cada uno de nosotros. El llamado a la vida consagrada, el llamado a la vida sacerdotal. Si alguien tiene un llamado, tiene un don, lo tiene para siempre. No entiendo, y con todo respeto, pero hay personas que se salen de ser sacerdotes, que tienen sus votos solemnes y se van de ser religiosos o religiosos, porque siente que ya no era su llamado. Y yo digo, ¿se equivocó Dios? ¿O qué pasó? ¿Cambió de opinión Dios? Y siempre me acuerdo de esta cita bíblica: los dones y el llamado de Dios son irrevocables. Cuando Dios da un llamado, cuando Dios da un don, no se puede revocar, es para siempre. Y ahora sí, aplicándolo al pueblo judío, es para siempre. El pueblo judío sigue siendo el pueblo de la alianza. Y lo vemos, el pueblo judío sigue siendo muy bendecido. Y yo creo que a quienes ha tenido, aunque sea un poquito de experiencia donde viven los judíos, a mí me ha tocado un poquito ver, por ejemplo, donde fue Nueva York me llevaron a conocer se llama, pues, lugar donde viven, la colonia de los judíos, o no sé, ¿verdad? Pero piden puros judíos. En México, a las hermanas, en México, también les tocó conocer una colonia donde había puros judíos. Algo que caracteriza a los judíos es que son ricos, que económicamente están muy bien. Y algo que también me contaba el padre Jeff, por ejemplo, cuando fue el holocausto, yo decía, ¿por qué? ¿Por qué tanto asesinato, tanto mal, todo eso que pasó? ¿Qué fue exactamente qué es lo que sucedió? Y entonces el padre Jeff, recordemos que tiene ascendencia alemana, de toda su ascendencia es alemana. Entonces dice, una parte importante es porque los alemanes
querían quedarse con todos los bienes de los judíos, que tenían muchísimos. Las mejores empresas los tenían los judíos, las mejores tiendas los tenían los judíos, las mejores joyerías los tenían los judíos. Es decir, económicamente eran poderosos los judíos. Entonces, parte de meterlos todo en este holocausto fue el interés de quedarse con todos sus bienes, de quedarse con todo lo que Dios les había dado. ¿A dónde voy? A decir que siguen siendo bendecidos. Donde entra un judío, es bendecido económicamente. Eso es real, ¿eh? Eso es real. Todos los judíos, y ellos lo ven así, para ellos la bendición más grande de Dios es económica, ¿verdad? Y eso lo vemos en la palabra de Dios, y eso lo vemos en la tradición, ¿verdad? En sus tradiciones. Entonces, la iglesia que comparte con el judaísmo una parte importante de las Sagradas Escrituras, considera al pueblo de la alianza y su fe como una raíz sagrada de la propia identidad cristiana. ¿Sí? Entonces, nosotros debemos tener en cuenta, por ejemplo, en el capítulo 11 de los Romanos, ya me perdí, capítulo 11 de los Romanos, nosotros debemos de tener en cuenta cómo las relaciones con el judaísmo, más bien el pueblo judío, dice así muy claramente. Pregunto yo, dice San Pablo, ¿es que ha rechazado Dios a su pueblo? De ningún modo. Que también yo soy israelita, del linaje de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no ha rechazado a su pueblo, de quien de antemano puso sus ojos. ¿O es que ignoráis lo que dice la Escritura acerca de Elías, cómo se queja ante Dios contra Israel? Señor, han dado muerte a tus profetas, han derribado tus altares y han quedado yo solo y acechan contra mi vida. Y le responde el oráculo divino, me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla ante Baal. Bueno, esa es otra idea. Pero lo que quiere decir aquí, lo que quiero llegar en esta carta a los romanos es que San Pablo tiene bien claro que el pueblo judío va a regresar. Así lo dice. Y una de las no sé dónde leí, no sé si es en la palabra, pues es en la palabra, ¿verdad? De los señales de los últimos tiempos es que el pueblo judío va a regresar. Es decir, va a hacerse cristiano, va a reconocer a Jesucristo como el Mesías. Interesante, ¿verdad? Vamos a una pausa y regresamos con más en su programa Divino Maestro. Poner a tus pies algún presente que te agrade, Señor, mas tú ya sabes que soy pobre. Aumenta nuestra fe para que lleguemos a contemplarte eternamente en el cielo. Hacemos un corte y regresamos con más en Divino Maestro. Jesús, Divino Maestro, eres el camino, la verdad y la vida. Ya estamos de regreso en tu programa Divino Maestro. Ay del chiquirriquitín metidito entre pajas. Ay del chiquirriquitín, queridito del alma. Ay del chiquirriquitín metidito entre pajas. Ay del chiquirriquitín, queridito del alma. Entre un buey y una mula, Dios ha nacido. Tiene un pobre pesebre, le han recogido. Ay del chiquirriquitín metidito entre pajas. Ay del chiquirriquitín, queridito del alma. Ay del chiquirriquitín metidito entre pajas. Ay del chiquirriquitín, queridito del alma. Por debajo del arco del portalito se descubre a María, a José y al niño.
chiquiriquitín metidito entre pajas. Ay del chiquiritín, chiquiriquitín, queridito del alma. Y seguimos con ustedes escuchando estos villancicos, la interpretación de las discípulas de Jesús en el disco que se llama Os ha nacido un Salvador. Y este es poco conocido, este villancico, pero todos estos villancicos son viejísimos. Pregúntenle a una conocedora de villancicos, yo me sé todos los villancicos. Sí, cuando grabaron este disco, me preguntó Liz, tú ayúdanos, Rocío, tú que eres conocedora de villancicos, ayúdanos para saber cuáles vamos a grabar. Claro, yo les sugerí algunos, ¿verdad? No todos, pero sí, pues esos son conocidísimos y algunos no tan conocidos, pero son viejísimos estos villancicos. Y bueno, pues también veo con gran alegría que ya tienen los hermanos de otras denominaciones, por ejemplo, Marcos Witt ya tiene un canto de Navidad, es un villancico. Es decir, ellos también ya le están cantando al niño Jesús, o al menos cuando nació Jesucristo, ¿verdad? Es que es tiernísimo eso de cantarle a Jesús cuando nació, es muy tierno. Bueno, entonces estamos en el diálogo interreligioso, hablando de nuestros hermanos mayores, los judíos. Esos son nuestros hermanos mayores. Yo cuando veo un judío, ay, de verdad digo, ay, me fijo en lo narizón que son, digo, así estaba Jesucristo. Y realmente había estado narizón Jesucristo, ¿verdad? Pero guapísimo. Había estado bien, con mucha ceja, ¿verdad? Y ha de haber estado, no sé, con la raza de ellos, ¿verdad? Y yo conocí, por ejemplo, un médico que atendía a mi mamá, y era judío, trae su kipá, y bueno, pues en eso se distinguen, por su kipá o kipal. Es decir, y alto güero, con ojos de color. Y decía, y yo me quedaba viendo, me le quedaba viendo diciendo, ay, quizás así era Jesús. Pues son nuestros hermanos mayores, hay que amarlos de verdad. Yo sí los amo. No sé si ellos nos amarán a nosotros los cristianos, no creo que mucho, pero yo sí, ¿verdad? Pero dice aquí el Santo Padre, como esta relación con ellos. ¿Recuerdan ustedes que en Nueva York, cuando estuvo allí, el Santo Padre se hizo una oración en la zona en la zona cero, donde estaban las torres gemelas, y en lo que quedó allí, y sobre todo yo creo que en los cimientos allí se hizo una oración y estaban los judíos y cantó un judío. Estaba un judío, oraron allí y cantó un judío. Fue un momento muy bonito. Esto es precisamente de lo que habla el Santo Padre, las relaciones con el judaísmo. Y sigue diciendo el libro de los Romanos, y si las primicias son santas, hablando de los judíos, también la masa, y si la raíz es santa, también las ramas. Que si algunas ramas fueron desgajadas mientras tú, olivo silvestre, es decir, refiriéndose a nosotros, los gentiles, fuiste injertada entre ellas, hecho partícipe con ellas de la raíz y de la savia del olivo, no te engrías contra las ramas. Y si te engríes, sábete que no eres tú quien sostiene la raíz, sino la raíz quien te sostiene. Pero dirás, las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Muy bien. Por su incredulidad fueron desgajadas, mientras tú que por la fe te mantienes no te engrías, más bien teme, que si Dios no perdonó a las ramas naturales, no sea que tampoco a ti te perdone. ¿Sí? Así pues, considera la bondad y la severidad de Dios. Severidad con los que cayeron, bondad contigo, si es que te mantienes en la bondad, que si no también tú serás desgajado. En cuanto a ellos, si no se obstinan en la incredulidad, serán injertados. Qué poderoso es Dios para injertarlos de nuevo, porque si tú fuiste cortado del olivo silvestre, que eras por naturaleza, para ser injertado contra tu natural en un olivo cultivado, con cuánta más razón ellos serán, según su naturaleza, serán injertados en su propio olivo. Sí, habla San Pablo y habla con una certeza de que ellos van a ser injertados, reinjertados, porque realmente ellos fueron desgajados, y dice que nosotros, los gentiles, para que nosotros pudiéramos estar allí en ese árbol. Pero habla de una conversión. Sigue diciendo en el capítulo 11, pues no quiero que ignoréis, hermanos, este misterio, no sea que presumáis de sabios. El endurecimiento parcial que sobrevino a Israel durará hasta que entre
la totalidad de los gentiles, y así todo Israel será salvo, como dice la Escritura. Vendrá de Sión el libertador y alejará de Jacob las impiedades, y este será mi alianza con ellos, cuando haya borrado sus pecados. En cuanto al Evangelio son amigos para vuestro bien, en cuanto al Evangelio son enemigos para vuestro bien, pero en cuanto a la elección, amados, en atención a sus padres, que los dones y la vocación de Dios son irrevocables. Tremendo. Entonces, aquí dice muy claramente, esta es la cita que me refería. Dice, no quiero que ignoréis, hermanos, ¿sí? Dice, el endurecimiento parcial que sobrevino a Israel durará hasta que entre la totalidad de los gentiles. Es decir, si alguien lo explica, no sé dónde, en qué libro lo leí, lo explica, que precisamente va a ser un signo del final de los tiempos. Del final de los tiempos, cuando ya venga el fin del mundo, uno de los signos habrá sido que precisamente los judíos se conviertan. Es decir, que ellos también acojan a Jesucristo como su Rey y Señor, como el Mesías. Sabemos que ellos están esperando todavía a su Mesías. Claro, hay muchos judíos, entre ellos está Edith Stein, que es, Edith Stein. ¿Sí? Ella era judía y es santa. Hay muchos judíos que se han convertido, por supuesto, y van a haber mucho más que se van a seguir convirtiendo. Pero en la totalidad del pueblo judío, en la totalidad de Israel, aquí lo dice San Pablo, que el endurecimiento parcial que sobrevino a Israel durará hasta que entre la totalidad de los gentiles, y así todo Israel será salvo, como dice la Escritura. ¿Sí? Entonces vemos cómo dice, sigue diciendo también San Pablo, en efecto, así como vosotros fuisteis en otro tiempo rebeldes contra Dios, mas al presente haber sido conseguido misericordia a causa de su rebeldía, así también ellos al presente se han revelado con ocasión de la misericordia otorgada a vosotros, a fin de que también ellos consigan ahora misericordia. Bueno, sigue hablando. En otra parte, no sé si ya lo leí, dice que él mismo, San Pablo, hablando de su pueblo, dice que él mismo quisiera ser echado a un lado, ¿sí? Para que sus hermanos, los judíos, aceptaran al Mesías, así como él lo aceptó, ¿verdad? Y bueno, pues sabemos que algunos judíos, sobre todo en Israel, pues son muy groseros, ¿verdad? Creo que hasta te ofenden cuando ven la cruz, porque para ellos pues es el Mesías, ese hombre que se hizo pasar por el Mesías, pues no es para ellos el Mesías, pues por eso lo crucificaron, ¿verdad? Pero ahí aquí es San Pablo que van a regresar al pueblo judío. Entonces el Santo Padre nos habla de que hay que tener relaciones buenas con los judíos. Son nuestros hermanos mayores y son el pueblo de la elección, son el pueblo de la alianza, y eso no lo puede quitar nadie, porque los dones, ¿sí?, de Dios son irrevocables, los dones y el llamado de Dios son irrevocables. Eso tengámoslo muy en cuenta. Pues yo quisiera dejar este minuto para dar las gracias a todos y a cada uno de ustedes que compraron boletos de la rifa. Bueno, sí, de eso ya tiene nuevo dueño el Mini Cooper, ya es el señor Horacio Arévalo, que se llevó el Mini Cooper con el número 772 y además un cuadro precioso de la Virgen. Pero a todos aquellos que cooperaron, ¿verdad?, y que nos apoyaron para vender estos boletos, ¿verdad? Entonces, gracias por su trabajo, gracias por su apoyo, que Dios les retribuya al 100 toda su generosidad, todo lo que hicieron, todo lo que trabajaron. Muchas gracias. Y seguimos aquí echándole ganas. ¿Ya? Viene otro mes y hay que, ¿verdad?, continuar, ¿verdad?, en esto para llevar a cabo toda esta gran obra. Pues nos despedimos de ustedes, ¿verdad?, deseándoles todo el bien en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga. Gracias por tu compañía el día de hoy, en este programa donde mostramos el rostro divino de Jesús, del Divino Maestro. Jesús, Divino Maestro, te adoramos presente en la Iglesia, tu cuerpo místico y sacramento universal de salvación. Gracias y Dios te bendiga. Abre las puertas
puertas de tu corazón y pídele al Señor que hoy te revista. Estás escuchando Koinonia Media, no le cambies.